Gracias por esta reunión a él y allá en su casa. Vamos entonces, grande, bueno y misericordioso. En esta tarde te damos por su presencia, te damos gracias porque tú estás siendo Dios y la iglesia, Señor, no se detiene. Seguimos alabándote porque la iglesia necesita proclamar que no hay otro Dios que nos ama como tú nos amas, Señor. Como tú me amas. Así es, todos vamos a proclamar. Perdona. Amén, te adoramos, Señor. Como tú perdonas. Nadie me ama. Nadie me ama. Oh, como tú me amas. Nadie perdona. ¿Como quién? Como tú perdonas. Por eso decimos, no me levantas. Como me levantas. Nadie restaura. ¿Como quién? Como tú restauras. Y no hay nadie como tú. Bienvenido, usted que acaba de llegar. No hay nadie. No hay otro Dios como mi Dios. Jesús dice, no hay nadie como tú. Adórale, dígale, No hay nadie como tú. Ahora diga su nombre. todo Jesús. Jesús, nombre sobre todo. Jesús. Yo le pregunto, ¿quién se levantó de la tumba? Jesús, nombre sobre todo. Jesús. ¿Quién resucitó a Lázaro? Dígalo. Jesús, nombre sobre todo. Jesús. Adorémosle en esta tarde. Él te perdona. Tú me amas. Él te ama. Nadie perdona como tú Perdona. Dígale a Jesús, nadie levanta. Él te levantará. Me levanta. Nadie restaura. Si usted está enfermo, como tú restauras. Dígale, no hay nadie. Amén. Amigo, solo Jesús nos ayudará. No hay nadie. Amén. Gracias por conectarse con nosotros y alabar a No hay Jesús. nadie Como tú. no hay nadie como tú. Gracias, Jesús. Adórale allá. Aleluya, Señor. Allá está Dios. Te Su adoramos, Padre. presencia está Exaltado cerca seas de por usted, siempre, amigo, para siempre. amiga, Señor, hermano, Señor, allá en sus casas. gracias, en Padre. este momento podemos Gracias. estar unidos. Este No es el lugar de importa tu la presencia. crisis, unidos Este es el venceremos. lugar Y en el nombre de tu de reposo, Jesús, Señor. porque Él está con Bienvenido, nosotros. Dios. Bienvenido, Espíritu Bienvenido Vamos a Santo. cantar esta Dios, canción. gracias. Que se abra el cielo. Aleluya. Amén. Gracias. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Dígale, pedía tu voluntad. Mírale, Dios queremos. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y vuélvete otra vez.
presencia llena todo. Dígale a Él que lo llene con su presencia. Espíritu, avívanos, Avívanos, te anhelamos, Dios. dígaselo de nuevo. Espíritu, Avívanos, que allá en cada casa, Espíritu Santo, aviva cada familia, cada persona, se abra el cielo, dígalo, muévete, Señor, a pesar de todo, ven aquí tu reino, oramos, que se abra el cielo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, oramos, Dios, que se abra el cielo, dígalo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, oramos, Señor, ven con bendice cada familia. cerrado se abre, Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, no hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Amén, así. Dios, te alabamos. Gracias, Señor. Eres nuestra Gracias, esperanza en el mundo Te entero. adoramos, Señor. Sigue siendo Dios. Contigo en el todo cielo está lugar. abierto. Clamamos No se a ha ti. cerrado. Ten Está abierto misericordia para de mí, nuestras Señor. naciones. Gracias. Ten misericordia. Gracias. Te oramos, Dios. Bendito sea tu Por nombre, todo Señor. lo que están pasando. Bendito seas para siempre. Momentos difíciles. Jesús, Bendice. vamos a proclamar tu Claro, nombre. Dios. Vamos a Sigamos exaltarte, adelante, Dios, gran Señor, porque tú eres glorioso Dios, Rey de bueno, reyes y Señor de grande señores. misericordia. Gracias, Cristo. Oramos, Gracias. Señor, Bendice, porque oh alma tengas mía, tú la Jehová. fortaleza Bendiga para todo mi cada ser, uno. su Tú santo defiendas nombre. con Tú Tú poder. eres Rey de reyes, Bendice al que Señor de está señores. enfermo. No hay Sánalo, otro como Señor, tú. por Tus tu obras son grandes misericordia. y maravillosas. Oramos, Señor, Bendito porque seas tú para bendiga siempre. nuestro Gran país. Señor, gran Bendícelo, Señor. Alabado Obra seas tu por cielo siempre, en Señor. este país. Gracias, Dios. Dios todo lo puede. Gracias. Amigo, Gracias. Dios todo lo puede. Si nos Amén. volvemos a Él con todo Aleluya. nuestro corazón, Gracias, clamamos a Él. Déjeme decirle que Dios está ahí al lado suyo y responderá. Vamos y alabemos a Dios con todo el corazón. Queremos a Cristo proclamar con poder tan grande, levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el
responderá. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Rey, del Señor Todopoderoso, digno de honor, de gloria y de alabanza. Amigos, familias, gracias por conectarse con nosotros. Tenemos una palabra de Dios que es la más segura, que Él es nuestra esperanza para el momento que estemos pasando. No importa, Dios sigue siendo el Todopoderoso. Él sigue siendo el grande. Por eso, hoy, amigo y amiga, familias que nos están viendo en esta tarde, déjeme decirle que si miramos arriba, todo lo podemos porque Dios está ahí y Él nos va a hablar por su palabra. Dios me le bendiga. Gracias, amor. Gracias, hijo, por ayudarnos en este trabajo. Hermanos, muy buenas tardes. Dios sea bendiciéndoles en su casa y gracias por darnos el permiso de entrar hasta su casa. Usted que está en su casa. Ahora puede ser que no estés en tu casa, estés en un cuarto de hospital, estés en un lugar de reclusión, qué sé yo, donde quiera estés, la palabra de Dios llega a... Estos medios están haciendo posible que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Eso sería una de las cosas que sucederían antes que Él venga. Será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo. Y ahora en estos tiempos de reclusión, en estos tiempos de confinamiento, uno puede observar a través de las redes sociales cómo los pastores o simplemente sencillos líderes están usando los medios, estos medios masivos de comunicación que traspasan fronteras para predicar el Evangelio. El Evangelio está siendo predicado hasta el último rincón del mundo. Eso indica que Jesús viene. Yo quiero compartirle esta tarde una palabra de bendición que está registrada en el capítulo 6 del profeta Isaías. Capítulo 6, versículos 1 al 10. Dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo que tiene labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló, dice él, hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí. Ve y di a este pueblo: oíd bien, pero no entendáis, y mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, ensordece sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus ojos y entienda con su corazón y se vuelvan a mí y yo los sano. Padre, Dios soberano, después de leer tu palabra, Señor,
me dispongo a compartir, Señor, a disertar sobre ella. Allá hay un oyente, Amén, Señor. un televidente, una persona conectada a través de las redes. Oramos por tu palabra. Quiero que esta palabra llegue al corazón de él, de ella, para restaurarle, para desafiarle, para bendecirle, para sanarle, Sánale, levanta. para hacer lo que tú quieras, como el mismo profeta dice, Este que la palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú en el quieres. nombre de Jesús. Señor, lo que quieras hacer Que tú bendigas en el lugar que lo a quieras estas hacer a través de familias, esta palabra, a esta persona hazlo. que está Me allí, pongo en tus manos que para esta disertar palabra sobre no ella, vuelva vacía aprendiendo en yo el mismo corazón de ella Tócalos cosas nuevas. en el Gracias por nombre de todo, Jesús. en el nombre del Señor Tu nombre Jesucristo. pedimos los benditos. Amén. Amén. El profeta Isaías inicia este relato hablando de un año. En el año que murió el rey Usías. Ese fue un año marcado por la tragedia. Regularmente los narradores y escritores bíblicos nombran los años por número. En el año 20, en el año 25, en el año 10, en el año 4, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el año no está marcado por un número. El año está marcado por una expresión de tragedia. En el año que murió el rey Usías. Usías era un rey que gozaba de aprobación, tenía una popularidad, yo diría que a más del 100%. Usías, hasta el momento, era el rey cuyo reino había sido más largo. El total de su reino fue de 52 años. Delante de él solamente estaba el rey Manasés, que reinó 55 años. Usías se hizo prominente por sus construcciones. Levantó estructuras en Jerusalén y en el desierto. Usías lideraba un ejército numeroso, que su ejército estaba formado por 7.600 soldados, dirigidos por 2.500 generales. Esa situación, ese poderío militar, había llevado a Usías a alcanzar grandes victorias militares, y todo eso acumulaba más y más popularidad. Filisteos, árabes y amonitas habían sido rendidos bajo su poderío. Enemigos más aférrimos del pueblo de Israel, y Usías los había rey Usías. Pero un día Usías incurrió en una falta grave que como consecuencia lo dejó leproso. Y el rey permaneció durante ese tiempo de lo que va a pasar. Dando recolecta. ¿Continuamos? Continuemos. Bien. Entonces, ese año decía que el pueblo estaba a la expectativa. Si me regalas ahí un poquito de luz, por favor. Ese pueblo a la expectativa. ¿Qué iba a pasar? El rey al que amaban tanto. Entonces, había, al momento que se muere el rey, Al aire. el rey muere, la nación se ve sumida en una conmoción muy fuerte, muy fuerte. Y el profeta Isaías no está exento. El profeta Isaías era el consejero del rey. Entonces el profeta entra con el pueblo en una conmoción muy fuerte. Entonces ahí viene... O sea, porque
Pero al Se comienzo, entiende porque se está al comienzo, Del- el profeta Isaías, pedimos disculpas por las fallas técnicas, pero retomamos, seguimos donde veníamos. El profeta Isaías, junto con el pueblo, participa, él no está exento de esa conmoción interna. Por eso el rótulo en el año ¿qué? El año no aparece con un número, sino con un señalamiento en el año ¿qué? Pero lo que vamos a ver es lo que queremos dar aplicación a nuestra vida. Nosotros también estamos viviendo un año en particular. Hay un año que está marcado por una situación bien complicada. Probablemente este año ninguno de los que lo vivimos lo va a querer recordar. Amén. Eso le pasaba al profeta Isaías. Pero mire, Isaías, que no escapa a la conmoción nacional, toma una decisión que cambió las cosas. Claro, Claro, cuando esté pendiente, pues que esa luz hace falta. el profeta Isaías toma una decisión. Esa decisión cambió las cosas y ese año llegó a ser diferente a lo que parecía inicialmente. Yo quiero decirte esta tarde en el nombre del Señor que depende de ti y depende de mí que este año no sea rotulado como el año de la pandemia. Es cuestión de decisión. El profeta Isaías toma una decisión importante. Usted que leyó conmigo el pasaje bíblico, dice que el profeta Isaías en ese año vio al rey Jehová de los ejércitos, había serafines alrededor de él y sus faldas llenaban el templo. Esa es la decisión importante que tomó el profeta: volver al templo. El profeta Isaías se había inmiscuido y se había adentrado en la vida política de la nación y había olvidado, o por lo menos había descuidado el templo. Pero ese año que parecía marcado por la fatalidad, el profeta toma y vuelve al templo. Y yo quiero llamarte, amado hermano, amigo, para volver al templo. Me dirás, pastor, pero no se puede volver al templo. Sí, tiene razón, pero es que no se trata de 4 paredes, se trata de volver a ser el templo. Amén. El lugar de habitación, que tu vida sea el templo de Dios. Amén, amén. Cuando el profeta vuelve al templo, entonces tiene una revelación de Dios. Amén. Y Dios se le revela al profeta de una manera gloriosa, como nunca lo había visto. Y entonces el año de la fatalidad se convierte para el profeta, por una decisión, en el año de la revelación de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano, amigo que está frente a tu pantalla, a tu artefacto celular o a tu computadora, yo quiero decirte, interesado en revelarse a Gloria a Dios. y por eso te ha dado este espacio cuando los horarios laborales se han reducido y no te presionan, tienes tiempo para encontrarte con Dios, para que Dios se te revele. Mire la forma como el profeta ve a Dios, tiene una revelación precisa de lo que es Dios, lo que nunca antes había tenido. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono. Trono significa autoridad. Siguiente de las 2. Va. El profeta toma la decisión de volver al templo y es ahí cuando Dios se le revela. Y va a ver usted la revelación que tuvo el profeta en ese tiempo. Miren, dice la escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El profeta llega a reconocer la autoridad y la grandeza de Dios. El borde de sus vestiduras llenaba el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro proclamaba diciendo: Santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. De repente el profeta se ve envuelto en un ambiente de adoración máxima, de adoración celestial. ¿Por qué? Porque tomó una decisión. Antes estaba inmiscuido en un ambiente de lenguaje pesado. Él llega en un momento a decir: habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Ese era su lugar antes de tomar una decisión. Pero ahora, después que toma esa decisión, él se encuentra en medio de un ambiente de adoración. Pero tuvo que tomar una decisión: volver al templo. Es la que tú y yo debemos tomar hoy. Volver, no a ir al templo, sino volver a ser el templo. Es probable que se demore mucho tiempo, o quizá no podamos volver a ir al templo, pero sí podemos volver a ser el templo. Amén. Donde Dios quiere habitar. Sí, Señor. El templo es el lugar donde Dios habita. Yo te pregunto en esta hora: ¿quién habita en tu vida? Quizá habita la perversión, la maldad, la infidelidad, la grosería, la deshonestidad. ¿Quién es el que habita en ti? Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a ser el templo de Dios para habitar en sus vidas. Ese año ya dejó de ser para el profeta el año de la tragedia y se convirtió en el año de la revelación. A partir del versículo 5, el profeta toma una segunda decisión. Entonces dije, dice el versículo 5, ay de mí, pues soy muerto. Labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey Jehová. Es una expresión de arrepentimiento. El profeta tomar la decisión de arrepentirse. Solo con una decisión de arrepentimiento la historia de tu vida va a cambiar. La historia de mi vida va a cambiar. Y este año será diferente. No será el año de la pandemia, será el año del arrepentimiento. Usted lo va a ver de esa manera. El año de la revelación, pero el año del arrepentimiento. Y el profeta se arrepiente y recibe perdón de sus pecados. El versículo 6 dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó esto: tu culpa ha sido quitada y tu ha sido perdonada. El perdón, el año de la limpieza, una decisión. De la tragedia, la purificación, y Dios nos está llamando hoy a purificarnos, porque Jesús viene, dice la Escritura, por una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga, para llevarla al cielo. Y este es tiempo de purificación. Amado hermano, amado amigo, depende de ti que tú todo asomo, toda esquila de pecado. Y purificar vida para siempre. Bien, estamos teniendo pausa por el corte en la señal, pero estamos parando también la enseñanza. Cuando regresa la señal, volvemos a retomar para que usted reciba el mensaje completo. Valga la oportunidad para saludar a los hermanos que se están conectando, que están enviando sus mensajes. Gracias a la presencia del Señor. Entonces decimos que gracias a una decisión, el año del profeta ya no fue marcado por la tragedia. Él no habla de pasaron ese año. Yo te quiero decir, este año te han pasado cosas hermosas. Seguramente
has participado del confinamiento, has participado de reducirse de alguna manera, de no alcanzar algunas cosas, pero son más las cosas buenas que te han pasado. El solo hecho de que la pandemia no haya tocado tu cuerpo, eso es una bendición. Este es el año de la de Dios. Este es el ha visto. De ti depende que en el futuro, el año de la pandemia, el año de la tragedia, no, el año de la bendición, el año de la reconciliación, el año de la restauración, el año del perdón. Fíjese que para Isaías año marcado por la tragedia, pero él levanta el nombre de ese año y entonces es el año del perdón, el año de la reconciliación, el año de la revelación. Y finalmente dice la palabra, entonces escuché la voz del Señor. Este es el año para escuchar la voz de Dios. Yo no sé cuánto llevas caminando con Dios e intentando escuchar su voz, no la has escuchado. Este es el año, este no es el año del 19, este es el año de escuchar la voz de Dios. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién involucra un llamamiento? Este es el año del llamamiento. Dios me está llamando a cumplir su propósito, a llevar su palabra, a compartir el evangelio con la familia, con el amigo, con el vecino. Tu llamamiento está ahí. El Señor le había dado un llamamiento a Isaías algún tiempo y ahora el Señor le renueva el llamamiento. Él se había limitado al trabajo de función de consejería. Eso se... Volvimos. Bien, regresamos de nuevo a la señal. Un saludo para Carolina Roa, para Caterine, que nos están viendo y están enviando sus reacciones. Dios te bendiga. Toma esta palabra que es para ti. Entonces dije yo, heme aquí, envíame a mí. Eso se llama como hermano, hermana. Este es el año para que tomes compromiso con Dios. Para que no sigas tomando la vida cristiana liviana o deportivamente. La vida cristiana es en serio. Jesús viene por la iglesia y nos está dando una tregua. Este debe ser para ti y para mí el año de... Entonces dije, heme aquí, envío. Ve y di a este pueblo. Mire, el profeta se había limitado a asuntos de palacio, pero había un llamamiento ensanchado. La gloria de Dios se va a manifestar en ti, de ti y en no será visto, no será visto el llamamiento, el año de tu compromiso, el año de tu relación buena con Dios, el año de la gloria manifestada en tu vida. Te ruego que ores conmigo y como el profeta. Este será el año tuyo. Este en la historia de tu vida no será marcado como el año del coronavirus. Será marcado por el año de la gloria de Dios sobre tu vida. Ore conmigo, incline tu rostro y vuélvase al Señor. Vuelve. Es cuestión de decisión. De ti depende que este año. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Señor, te damos gracias. Gracias. Te pido, Porque Señor, hoy declaramos que me des las fuerzas y a mi hermano también, a mi hermana, no será el año para de cambiar la pandemia, historia de este año. sino de la fidelidad tuya, No podemos ignorar de las que nos decisiones, visitó la tragedia. Señor, de tomar decisiones Al- a ti, La Señor. tragedia estuvo ahí amenazante, Dios, de lejos, gracias distante, por la vida. pero encima nuestro estuvo tu Gracias. protección, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, por tu presencia. este será el año Señor, de mi compromiso, de te mi alabo, decisión. Dios. Amén. Este
gracias, Oh, gracias. Llena la vida de mi hermano. Llévalo a tu secreto. Oramos. Llévalo, Sí, Señor. Señor, como al profeta, templo donde tú habitas. Este será el año en que mi vida se convierte Somos en el templo de Dios. Quizá Señor. no pueda volver al templo, al lugar de reunión, Amén. pero mi vida será tu templo para Amén. siempre. Así será. Ayúdame. Bienvenido, Dame la voluntad y la decisión Espíritu suficiente. Santo, a este Y a mi templo, hermano, a mi Señor. hermana también. Oh Dios, Oro por gracias. aquellos que han sido tocados. Volvimos. Bien, volvimos, hermanos, ya hemos orado. Gracias, un saludo para la hermana Lilia Borges, también allá en la ciudad de Bogotá. Gracias por conectarse con nosotros. A los hermanos, quiero decirles a los hermanos de la iglesia y a los que nos están viendo que la iglesia sigue adelante, no se detiene. Amén, amén. Necesitamos de sus ofrendas también, de sus diezmos. Algunos hermanos lo han hecho en especies, diezmos económicamente. Gracias por ello. No deje de hacerlo. Este es el año de tu bendición. Amén. Pero tienes que tomar un compromiso. Si alguna persona que está en otra ciudad para seguir adelante con este ministerio, Donaciones. puede comunicarse a través de este medio, a través del WhatsApp, de las diferentes maneras, a través de la página, sus comentarios, y con mucho gusto entraremos en contacto con ustedes. Amén. Quiero invitarles para que nos veamos el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Tomamos nuestro culto en vivo y entraremos hasta su casa si usted nos los permite. Mientras tanto, que Dios los bendiga y los llene de su gloria en todo tiempo. Que Muchas Dios gracias. los bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Que duerman tranquilos porque Dios está con ustedes. Chao, chao. Finalizar. Ya.